Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Choto Cruz y quiero darle una cordial bienvenida a todos y todas, especialmente a nuestros distinguidos suscriptores aquí en Costa Rica que hoy nos acompañan. Eh, la charla de hoy es parte de nuestros servicios de entrenamiento. Consideramos que el entrenamiento es clave para competir por las compras públicas. Hoy, por ejemplo, las compras, hay 750 procesos vigentes por 137 mil millones de colones. Y en temas de pandemia todavía hay más empresas que quieren ir detrás de esos contratos. Entonces, prepararse mejor aumenta la probabilidad de lograr más contratos. Nosotros en Conexis los apoyamos con tecnología para identificación de oportunidades, para estudios de mercado, para seguimiento de oportunidades y entrenamiento en general, no solo en temas de contratación administrativa, como hoy con la licenciada Ana Marcela Palma, sino también en temas de uso de SICOP. A nuestros suscriptores les recordamos que hoy a las 4 de la tarde, los que quieran participar, tenemos una charla sobre inhabilitación de empresas en Panamá y mañana a las 4 de la tarde tenemos la continuación del curso de primeros pasos en licitaciones, que es solo para suscriptores, que vamos a ver cómo es que compra la administración pública. Para la charla de hoy están abiertas las preguntas y respuestas, ¿verdad? Las respuestas de la licenciada Ana Marcela Palma. Entonces, todos están cordialmente invitados a lo largo de la charla, inclusive si quieren participar con voz y video, lo pueden hacer para presentar sus preguntas y la licenciada con todo gusto se las va a responder a lo largo de la charla, ¿verdad? No vamos a esperar al final como hemos hecho antes. Entonces, tal vez un poquito de Ana Marcela. Ella es experta en contrataciones públicas, tiene una maestría en la Universidad de Málaga en España en contratación pública. Es instructora, bueno, es graduada aquí en la Universidad de Costa Rica, trabajó con la Contraloría, es instructora tanto de proveedores gubernamentales como asesora de empresas y instructora en general de temas de contratación pública. Le doy una cordial bienvenida, pero antes, nada más recordarles que sus preguntas son bienvenidas y si alguno durante la charla desea información de Conexis, puede entrar al sitio licitaygana.com y ahí tenemos este Conexis Bot. Pueden seleccionar deseo información de Conexis y ahí voy a tener información. Entonces, sin más preámbulo, le doy una cordial bienvenida, como siempre, a nuestra experta, la licenciada Ana Marcela. Bienvenida, Ana Marcela. Buenos días. Muchísimas gracias, don Mauricio. Un gusto estar nuevamente con nuestros suscriptores y con usted, por supuesto, con los invitados también que hoy nos acompañan en esta charla, preámbulo, por cierto, don Mauricio, también para que comentemos de nuestro próximo taller teórico práctico justamente sobre el tema del recurso de objeción al cartel. Claro, aquí me están preguntando que si vamos a enviar la grabación de la charla. Sí, les vamos a enviar la grabación de la charla a todos los que están participando hoy, claro. No, antes de empezar, a todos los que son suscriptores de nosotros, en la parte de cursos, ahí están todas las charlas. Hay decenas de charlas de todos los temas que hemos ido, ¿cómo se llama? Trabajando con la licenciada Ana Marcela y con otros expertos. Todos están ahí, ahora los reordenamos para que ustedes los puedan revisar en el momento que deseen. Perdón, Ana Marcela, adelante. No se preocupe, don Mauricio. Muchísimas gracias, más bien, y si gusta comenzamos con la presentación
Ahí me parece que la tienen en pantalla. ¿Me confirma, por favor? Sí, Ana Marcela ya está en pantalla. Adelante, De acuerdo. gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es de consulta reiterada de nuestros suscriptores referido a la fundamentación de las objeciones al cartel. Siempre vamos a comenzar con nuestro consejo más importante, ¿verdad? Que es al momento de analizar la viabilidad de su oferta, siempre nosotros, o sea, hay que, si vamos a hablar en este caso del tema de la objeción, hay que anticiparnos. Y probablemente muchos de los consejos o de las pautas que hoy quiero compartir con ustedes se refieren a temas que son como obvios, pero que a veces en la materia de compras públicas, aunque sean obvios, se ignoran o se dan por sentado y no se les pone atención. En lo más simple puede estar la clave para ganar una objeción al cartel, uno de los recursos más complicados de ganar. Hay que señalar eso. Pero antes de ir directamente al tema del recurso, creo que es importante hacer un repaso de consejos claves para que usted pueda ser competitivo a la hora de participar en un procedimiento de contratación. Antes inclusive de llegar al tema de la objeción, pues usted tendría que hacer una lectura detallada del cartel con suficiente antelación para poder conocer a qué es lo que se va a enfrentar, cuáles son las reglas de esa contratación y poder identificar lo que son los requisitos de cumplimiento obligatorio, ya sea para la oferta como tal, ¿verdad? O del producto o del servicio que usted va a ofertar, también los requisitos relacionados con usted como empresa o como persona física y que sean de cumplimiento obligatorio. Igualmente hay que identificar cuáles son los mecanismos o cuál es el sistema de evaluación que la administración diseñó para ese concurso. O si, por ejemplo, esto es una cosa que ha pasado y que es importante tomar en cuenta, si el cartel está, si la contratación, como ahora la mayoría debería estar dentro del SICOP, el cartel se compone de dos grandes elementos. Los documentos que se adjuntan por parte de la administración, archivos en Word, archivos en PDF, que están en la parte del expediente donde se refiere a documentos del cartel, pero también el cartel está compuesto por todo el fichero electrónico, si se quiere, la ficha electrónica que está dentro del propio SICOP y que forma el expediente electrónico. ¿Y por qué hago esa observación? Porque muchas veces hay datos que están en el fichero electrónico que no están en los documentos adjuntos y que si desconocemos pueden implicar inclusive una exclusión de nuestra oferta. Por ejemplo, datos como el plazo de vigencia de la oferta podría estar en el fichero electrónico y no en el documento que la administración adjunta, la garantía de participación o el sistema de evaluación. El SICOP todavía tiene muchas ventajas, nos ha hecho la vida más fácil y evidentemente hay más transparencia y hay más agilidad en algunos temas, pero en algunos otros todavía el SICOP le falta evolucionar. Y por ejemplo, si hay un cartel que tiene varias líneas, puede que la administración haya decidido que algunas líneas se evalúan diferente que otras y entonces eso en el fichero electrónico de SICOP no siempre se refleja. El SICOP tiene una parte donde nos dice sistema de evaluación y ahí la administración pondrá, o normalmente, bueno, en buena medida los concursos se definen por el factor precio, pero si hay varias líneas, pudiera ser, y esto lo comento porque ya lo vi en la práctica, que algunas otras líneas no se evaluaban solo por el factor precio, sino también por el factor experiencia, pero el SICOP en ese apartado no permite poner distintos sistemas de evaluación. Entonces, si usted revisa solo el apartado electrónico del fichero como tal del SICOP y no revisa o no lee bien el documento que se adjunta, puede que entonces no sepa que hay líneas donde también pesa el factor de la experiencia. Y ahí es donde hay que analizar en esa lectura integral del cartel, cartel electrónico, fichero de SICOP, con cartel, documentos anexos que la administración haya subido y cualquier modificación que haga, pues hay que identificar cuáles son los aspectos que nos van a generar duda
sobre cómo los podemos cumplir, sobre qué significan. Hay cosas en un cartel que se llaman los conceptos jurídicos indeterminados, cuando la administración dice, por ejemplo, proyectos, experiencia en proyectos similares. ¿Qué significa eso de proyectos similares? ¿Hasta dónde llega ese concepto? O equivalentes. La palabra equivalentes tal vez no es tan común, pero por ahí aparece. Pero sobre todo conceptos como este de proyectos similares pueden generarnos dudas. Y aquí es muy importante que sepamos que no hay que quedarse con esas dudas. Esa duda la puede tener usted, la puede tener su competidor y luego la puede tener el propio funcionario cuando está estudiando las ofertas. Y si no hay claridad sobre el criterio que prevalece a la hora de resolver esa duda, se puede dar un problema en la etapa de evaluación y puedo perder competitividad, puedo perder opciones de ganar el procedimiento simplemente porque no pregunté. Di por un sentado una interpretación y en esto no valen las interpretaciones propias, vale la interpretación que haga la propia institución que promueve el concurso o en su caso la Contraloría si entra a resolver, por ejemplo, un recurso de objeción al cartel. En esa lectura del cartel, pues entonces vamos a identificar esos aspectos que nos generan dudas y también vamos a identificar posibles limitaciones, cláusulas que establecen requisitos que nos obstaculizan participar, ya sea del todo no cumplimos con esa condición y entonces no podemos participar, o por el contrario, no son cláusulas que impongan un requisito obligatorio, pero sí son cláusulas que están imponiendo un premio, se reconocen en el sistema de evaluación como un factor y por lo tanto, si alguien obtiene los puntos, pues tiene un mejor posicionamiento de cara a la adjudicación. Esos factores de evaluación podrían ser desproporcionados, irreales, ambiguos, imprecisos, y es importante identificar si eso está pasando. Y hay que hacerlo con el tiempo suficiente porque el recurso de objeción al cartel es un recurso que hay que presentar relativamente rápido. Y al hacer ese análisis, pues valoramos entonces si merece la pena presentar una objeción. La objeción es uno de los dos recursos que contempla el sistema recursivo o el régimen recursivo de la contratación pública costarricense. Es un recurso que se ejerce en vía administrativa, que además tiene unas reglas muy claras establecidas en la ley de contratación y en su reglamento. Hay entidades que tienen algunas reglas especiales, por ejemplo, las entidades del sector de telecomunicaciones que tienen su propia regulación, reglas que le aplican al INCOFER. Y en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguros, tiene también, aunque aplica la ley de contratación, tiene algunos plazos y reglas un poquito diferenciadas. Pudiera ser también que la contratación se basa en principios y entonces ahí, aunque no aplican directamente en teoría las reglas de la ley de contratación, al estar de por medio en la objeción o al poder estar de por medio en la objeción una discusión asociada con los principios de igualdad de trato o de libre concurrencia, igualmente la objeción es aplicable en contrataciones que únicamente se rigen por principios. ¿Qué casos son estos? Casos de entidades, por ejemplo, sociedades anónimas como Correos de Costa Rica, como RAXA, cuyo régimen jurídico de las compras públicas solo se basa en principios, o contrataciones, en cambio, que son promovidas por sujetos privados, fundaciones, asociaciones como la Cruz Roja Costarricense, que es una asociación, y que son financiadas con fondos públicos y que deben aplicar entonces los principios de la contratación administrativa. Esas contrataciones basadas en principios no son ajenas o no están exentas del recurso de objeción, porque lo que sí se ha dicho es que dentro de esos principios cabe el principio de control y por lo tanto ahí es posible también presentar objeciones al cartel. Pues bien, este es un recurso entonces que se ejerce en vía administrativa, no tenemos que ir ante un juez para presentar una objeción, pero sí tenemos que ir ante la instancia competente, ya sea la Contraloría en licitaciones públicas o ante la propia administración en licitaciones abreviadas, básicamente, porque la objeción tiene reglas, como les decía, específicas y en teoría o en principio no está contemplada la objeción al cartel en las contrataciones directas de escasa cuantía, que son contrataciones concursadas, las típicas, donde se invita a tres oferentes. Ahora con el SICOP obviamente eso ha cambiado.
Pero, y en las demás contrataciones directas tampoco estaría contemplada la objeción al cartel. Esa es una pregunta que nos hacen mucho nuestros suscriptores. Como recurso representa una gestión que de alguna manera lo que le está diciendo a la administración es que yo encuentro un vicio en el cartel, encuentro que ese cartel tiene un defecto y por lo tanto le solicito que la modifique la cláusula o que la elimine. Entonces, si se quiere, en otras charlas hemos visto que básicamente hay dos instrumentos, la aclaración y la objeción. La objeción es un instrumento más confrontativo si se quiere. Aún así, es el ejercicio de un derecho amparado por la Constitución política, el acceso a la justicia administrativa que podemos ejercer cuando creamos. Marcela, creo que tenemos una situación con Marcela. Déjenme ver si... Está. Marcela, usted está con mute. Está ask to unmute. Está con mute. Ahora sí. Ahora sí. O sea Y que nos salimos de la pantalla hace como un minuto más o menos. Nos salimos de la pantalla principal. ahora sí. Si quiere, ¿por qué no aprovechamos para ver algunas preguntas? No sé. Si usted, Sí, don Mauricio, ¿usted me escucha? sí, yo le escucho bien. Ahora sí. ¿Y se ha estado escuchando o no? Sí se ha estado escuchando y se ha estado viendo bien la pantalla. Ah, ok. Pero algo pasó. Puede Y que hubiera algún corte tal vez del internet. exactamente. No sé, usted me dice, aquí tenemos Sí, sí, varias sí, no sé si quieren preguntas. que avancemos tal vez un poquito más Ok, y damos ok, pie perfecto. a preguntas. Voy a, Usted, voy a usted avanzar me un indica. poquito simplemente y damos lugar a algunas preguntas. Les Perfecto. decía que un porcentaje importante de los recursos de objeción se caen justamente por la falta de fundamentación. Es uno de los elementos claves. ¿Y por qué razones se caen? Básicamente porque el recurso está mal planteado. ¿Y cómo vemos que un recurso está mal planteado? Y tal vez, de hecho, nuevamente les digo, cosas que les voy a comentar hoy son cosas que parten de lo más obvio, de lo más simple, de lo más sencillo, pero que son cosas claves que se dejan de lado y que al final pues no permiten que la gestión sea satisfactoria. Básicamente yo lo que he identificado a lo largo de tantos años de experiencia y ahora revisando día a día resoluciones sobre temas de objeción y presentando nosotros también objeciones al cartel, vemos que se exponen, por ejemplo, una cosa que es muy común es que quien objeta simplemente critica el cartel y lo acusa sin más de una violación a la igualdad de trato o a la libre concurrencia, pero sin desarrollar nada, sin decir por qué, simplemente el cartel, la cláusula tal es violatoria de la libre concurrencia. ¿Y eso qué? ¿Eso hacia dónde llega? Una afirmación en esa línea no me va a garantizar, no me va a llevar a ganar una objeción. Otro elemento que está mal planteado también es solo argumento que yo ofrezco algo diferente. Esto es algo muy, muy típico. Yo, la administración, siempre pongo ejemplos muy, muy básicos, pero como para que quede más, sea más obvio hacia dónde quiero llegar, la administración pide comprar, por ejemplo, un vehículo de color blanco. Yo tengo el mismo vehículo, pero lo tengo en azul. Entonces yo simplemente voy y objeto el cartel y digo, no, este cartel está mal hecho porque yo tengo un vehículo azul. Ese argumento está incompleto. Ese planteamiento no es suficiente porque no se analiza y esto es algo que yo hoy quisiera que ustedes se llevaran para que lo trabajen en el próximo caso que tengan que presentar una objeción. Deben analizar la necesidad que tiene su cliente.
O sea, no se pueden enfocar solo en lo que ustedes venden. Tienen más bien que cambiar la perspectiva y enfocarse en lo que la administración necesita. Y cuando yo me enfoco en lo que la administración necesita, si bien es cierto, lógicamente ustedes están aquí porque quieren venderle al Estado, pero tienen que tener claridad de que hay unas reglas en eso y que la regla parte de que no prevalece el derecho de cada uno de ustedes a venderle al Estado sobre la necesidad que la administración intenta resolver. Ahora bien, muchas veces la administración, y eso lo vemos en el día a día, se equivoca, y ahora vamos a entrar en eso, se equivoca a la hora de plantear su necesidad, eso sí, pero lo que no podemos hacer es simplemente enfocar la objeción en términos de yo ofrezco algo diferente y por lo tanto tengo derecho a vender esto que yo tengo y el cartel debe ser modificado. Eso es un planteamiento totalmente incorrecto que probablemente no va a dar resultados. Otro defecto muy común es incurrir simplemente en meras afirmaciones sin valor probatorio. Ese cartel está hecho para una marca en concreto, ese cartel está hecho a medida de una empresa específica, ese cartel copia la ficha técnica de una empresa X. Si usted no da elementos probatorios con respecto a eso, su recurso probablemente no va a prosperar tampoco. Si no presento prueba o la que presento no sirve, no tiene suficiente valor probatorio, todo lo que usted pueda decir en el documento se va a quedar sin efecto porque realmente no va a tener la fuerza para cambiar la posición de la administración. No sé, don Mauricio, si hay alguna pregunta hasta ahora que podamos comentar. Claro, vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden. Hay varias preguntas, sí. Bueno, aquí esta es, tal vez empezando la charla, cómo se puede fundamentar un recurso, cuáles son los elementos que pueden objetar o cuándo objeto el cartel. No sé si eso ya creo que pasamos por ahí. Usted. Sí, bueno, y ahora vamos a ir profundizando más en eso, ¿verdad? Para aquí, Kimberly nos pregunta, para el recurso de objeción ante la Contraloría, ¿también se debe adjuntar en la plataforma SICOP o solamente se envía en físico a la Contraloría? Esa es una buena pregunta que tiene que ver más que con la fundamentación, con la presentación efectiva del recurso. Al día de hoy la Contraloría todavía no está integrada al sistema SICOP. Entonces, si la licitación es licitación pública, el órgano competente para resolver es la Contraloría. Pero aunque el procedimiento esté tramitándose en el SICOP, no me sirve de nada subir la objeción al SICOP, porque la Contraloría no tiene forma de saber que el recurso está en el SICOP. No hay una interoperabilidad todavía entre la plataforma de la Contraloría y la plataforma del SICOP. Por lo tanto, la Contraloría actualmente está amparada al transitorio 3 del reglamento del SICOP, que le permite, hasta tanto no esté tecnológicamente conectada al SICOP, le permite tramitar los recursos y todas las gestiones que estén a cargo suyo con su propia plataforma. Entonces, al día de hoy hay dos medios. El medio electrónico a través de la plataforma de la Contraloría, un correo electrónico que hay para presentar recursos y ese correo, la ventaja que tiene es que el plazo de presentación, si el recurso se me vence hoy, por ejemplo, el plazo se me vence hoy, tengo hasta antes de la medianoche para presentar, no hasta las 3:30, como pasaría si lo quiero llevar en físico. Ese es el otro medio, ¿verdad? Pero de nada sirve si lo subo en el SICOP porque la Contraloría no le llega una alerta, no le llega nada. Y si lo presenta directamente ante la Contraloría, ya sea físico o a través de correo electrónico, no hace falta subirlo al SICOP. La Contraloría le va a notificar a la institución que promueve el recurso que hay una objeción y por lo tanto ahí lo que la administración debería hacer es, que a veces no lo hacen también, es cambiar el estado en el SICOP y poner que está objetado, ¿verdad? Para que se sepa que cuando un concurso se objeta, cuando un cartel se objeta,
no puede haber apertura. Esa es otra pregunta que nos hacen mucho, ¿verdad? No debería haber apertura si no está resuelta la objeción, ya sea porque se rechaza por la forma o porque se rechaza por el fondo. Pero durante el periodo de estudio de la objeción, el acto de apertura queda suspendido. Ese es un tema que, aunque no está claramente dicho ni en la ley ni en el reglamento actualmente, funciona así en la práctica, y de hecho es un tema que ya se corrige con la Ley General de Contratación Pública, que está próxima a ser aprobada, que esa ley ya sí expresamente dice que una vez que se presenta la objeción, la apertura se suspende. Gracias, Ana Marcela. Erika nos pregunta, ¿qué sucede en los casos que publican un cartel hoy y vence en 2 días? No da tiempo de un análisis detallado y para enviar la objeción, sobre todo si es un documento denso, ¿existe un tiempo por ley entre publicación y apertura? Sí, el plazo lo da la ley, el artículo 81 nos dice que es el primer tercio del plazo para la recepción de ofertas. O sea que si son 3 días, es en el primer día que usted tiene el plazo para objetar. Ahí me extrañaría, ahí hay un detalle que le quiero comentar a la participante, y es que si se trata, recuerden lo que dije al inicio, la objeción al cartel es un recurso que opera bajo unas reglas de taxatividad. El régimen de la contratación administrativa en materia de recursos tiene reglas especiales y taxativas. Solo lo que está dicho en la ley, como está dicho en la ley y en el reglamento, aplica. No se pueden hacer interpretaciones extensivas. La ley actualmente solo contempla objeciones para las licitaciones públicas y las licitaciones abreviadas. Y las licitaciones abreviadas tienen como plazo mínimo de recepción de ofertas 5 días. Y las licitaciones públicas tienen como plazo mínimo de recepción de ofertas 15 días. Con lo cual, el ejemplo que pone la suscriptora o la participante, que es de 3 días, probablemente se trate de una contratación directa de escasa cuantía. En ese caso, formalmente no cabe la objeción al cartel. Lo único que cabe es una solicitud de aclaración. Este es un problema que actualmente tiene nuestro régimen jurídico, que también se vendría a resolver con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, porque las contrataciones directas de escasa cuantía se transforman en las llamadas licitaciones reducidas, y esas licitaciones reducidas sí van a tener objeción al cartel. Gracias, Marcela. Aquí, Marcela nos pregunta, ¿qué sucede en procesos no ordinarios como, por ejemplo, una administración utiliza el reglamento precalificado de oferentes, pero sin la figura de licitación pública nacional o licitación abreviada? La administración licitante alega que por no ser un proceso ordinario el que están celebrando, entonces no aplica un recurso de objeción, ni siquiera solicitudes de aclaración. Habría que ver cuál es el régimen jurídico que aplica ahí, si es una institución basada en la ley de contratación. No sé si ella nos puede aclarar. Si es por principios, aún en las contrataciones por principio cabe la objeción. Si este es un proceso de excepción, habría que ver cuál es la excepción que está aplicando. Por ejemplo, si fue, es que me extraña mucho porque incluso las excepciones autorizadas por Contraloría, cuando son contrataciones autorizadas por la Contraloría, la autorización se refiere al recurso de objeción. Si hay, siempre que haya un concurso de por medio, que se invite al menos a 2 oferentes, que se invite a 3, ya sea por vía de una autorización de Contraloría o por alguna de las excepciones que contempla la ley o el reglamento, habría la posibilidad de objeción. Es un poco extraño, salvo, ahí sí, hay un caso en el que no, el caso de los procedimientos de urgencia, que es el procedimiento que se está utilizando para todas las compras que tienen que ver con materiales para atender la pandemia COVID. Todos los procedimientos que la caja está usando para comprar mascarillas, guantes, todo lo amparado a COVID, todo lo que esté amparado al decreto de emergencia nacional por la pandemia COVID, se saca por procedimiento de urgencia, que es concursado, pero que es un procedimiento que por su propia naturaleza excepcional no tiene recurso de objeción al cartel. Entonces podría ser ese caso. No sé si a eso se refiere la participante. Pero de lo contrario sería extraño que no tenga objeción, o podrían ser las contrataciones también del régimen de emergencia de la Ley Nacional de Emergencias, que son unas contrataciones especiales que saca la Comisión Nacional de Emergencias. Esas podrían ser, algunas de esas tampoco tienen recurso de objeción, pero son muy limitadas
salvo las de escasa cuantía que ya comenté también, que no tendrían recurso. Bueno, y en general las del régimen de excepción no tienen recurso, salvo las que Contraloría autoriza y que expresamente menciona el tema del recurso. Ok. Aquí preguntan bueno, aquí Katia nos comparte el correo de la Contraloría, documentos.procuraduría@cgrcr.go.cr, para que todos lo puedan tomar nota. Agustín pregunta que dónde se puede conseguir el proyecto de la nueva ley de contrataciones, y ahí tal vez podemos anunciar, ¿verdad? Que dentro de nuestros webinars siguientes, una vez que sea aprobada finalmente esta nueva ley en la asamblea, estamos ya programando capacitaciones para nuestros suscriptores en esa Sí, línea. en Tal días vez pasados circuló vía Gaceta, ahora realmente no me acuerdo la fecha de la Gaceta, pero si acaso nos pueden escribir también a nuestro servicio de consulta para suscriptores y les podemos dar la fecha en que salió publicada en la Gaceta el texto último que se llevó a plenario y que ya fue aprobado en primer debate. La semana anterior estaba programado que se aprobó el martes de la semana anterior en primer debate y el segundo debate estaba programado para el jueves, pero como sabemos tuvo que suspenderse y se desconvocó la agenda de proyectos por el tema del contagio que hubo en la propia asamblea, en el plenario. Entonces, eso hizo que el Poder Ejecutivo desconvocara los proyectos, pero ya es un proyecto que tiene el primer debate, con lo cual es prácticamente un hecho que dentro de poco será ley de la República. No sé, don Mauricio, si gusta, continuamos. sí, si quiere continuamos, quedamos aquí. Tenemos bastantes preguntas, excelente, pero vamos a continuar un ratito antes con la charla. De Gracias. acuerdo. Bueno, pues entonces la gran pregunta es, ¿qué debería hacer para plantear y fundamentar bien una objeción? ¿Verdad? Eso es lo que nos tiene aquí. Y lo que les decía, probablemente muchas de las cosas les suenen como obvias, pero es que son, Perdón, Ana Marcela, nada más sí, un detallito que aquí también los participantes me hacen ver, que eh, usted está con la presentación o está sin la presentación en estoy este con la momento. presentación, Entonces sí. tiene que compartir nuevamente share screen, Ah, compartir la pantalla para volver a la presentación, por favor. déjenme ver un momento. Listo. Ahora, ¿no? Perfecto, gracias. Les decía entonces que lo que nos interesa saber es justamente cómo fundamentamos y planteamos bien un recurso. Y probablemente lo que les voy a decir es un poco obvio, ¿verdad? Pero sí que es básico. Lo primero es tener claridad sobre el alcance que tiene el cartel como reglamento específico de la contratación. Tiene un carácter normativo. El cartel establece las reglas tanto para quienes participan, pero también para la propia administración que va a estudiar las ofertas con esas reglas. La administración no se puede inventar reglas sobre el camino, ni puede cambiar las que tiene estructuradas en el cartel, salvo que lo haga de forma oficial y con los límites que la ley le reconoce. Por ejemplo, al día de hoy, la administración solo tiene 3 oportunidades para cambiar la redacción del cartel o modificar el cartel, solo tiene hasta 3 oportunidades. Pudiera ser que vía objeción se ordenen más modificaciones, pero ella por sí misma, lo que se llama modificaciones de oficio, únicamente tiene 3 posibilidades. Con la nueva ley, de hecho, se reducen solo a 2. La idea es que la administración tenga bastante claro qué es lo que quiere, que saque el cartel y que no esté cambiando las reglas. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, tener conciencia primero de ese carácter normativo del cartel y de la importancia entonces que tiene ese documento. No es, a veces nos preguntan, bueno, nos dicen como salió tal contratación con X requisito, yo no lo tengo, pero igual voy a participar. Ahí hay una mala evaluación del concurso como tal, porque si usted ya identifica un requisito con el que no cumple, no vale la pena participar si no ha gestionado la objeción en el momento oportuno para modificar el requisito, porque
Siendo ya obligatorio ese requisito, usted ya no tiene opciones para participar. Lo segundo, tener nuevamente la claridad sobre la necesidad de nuestro cliente. Y lo segundo es lo más importante, saber que la administración tiene la potestad discrecional para solicitar en el cartel lo que ella considera, ojo, de forma justificada, que es lo mejor para la satisfacción del interés público. Y pongo un ejemplo. La caja necesita construir un hospital o una clínica, un área de salud, una instalación, pero también equipada. La caja tiene varias opciones para hacerlo. Podría sacar una licitación de obra pública para construir el edificio como tal de hospital, de la clínica, de Levi's, y otras licitaciones paralelas que irá llevando para ir comprando el equipo, el mobiliario, todo lo que necesita para equipar esa infraestructura. O la caja podría ser, como de hecho lo hace, una licitación que incluya el componente de equipamiento. Y entonces usted podría decir, bueno, yo soy una empresa constructora, pero yo no me dedico a vender equipo médico, ni tengo expertise para eso. Entonces eso podría ser discriminatorio porque yo sí soy empresa constructora, pero no sé de equipamiento. Ese argumento por sí mismo, que a usted le puede parecer muy válido, porque usted es una empresa constructora y usted no se dedica a vender equipo médico y puede sonar incluso muy sensato, en términos de la administración es irrelevante, porque la administración va a decir, es que yo lo que necesito es que me den ya el hospital equipado. Yo no quiero primero hacer una obra pública y después ir comprando poco a poco para ir armando todo el servicio integral. Yo quiero a alguien que llave en mano me dé todo y esa es la potestad discrecional de la administración. Se supone que detrás de esta decisión hay un análisis que la institución hizo de cuáles eran las opciones del mercado y cuál era la mejor forma de satisfacer el interés público. Si yo me enfoco solo en que yo soy una empresa constructora y que en este último escenario yo no puedo participar y presento una objeción tal cual porque yo digo es injusto, viola la libre concurrencia y la igualdad de trato, probablemente ese recurso no va a prosperar. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizar la necesidad, tiene que analizar si hay estudios, tiene que analizar cuáles son las opciones y tiene que, sobre todo, tener claro que la administración sí tiene la potestad discrecional de hacer estos estudios y optar por la opción que considera que es la mejor, aunque eso no necesariamente favorezca a todo mundo, ¿verdad? Eso es parte de las reglas de la contratación administrativa. La otra que hay que saber es reconocer cuando más bien hay un caso donde la administración, pese a que tiene esa discrecionalidad, ese poder definir qué es lo que quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere estructurar, igualmente la discrecionalidad administrativa como potestad de la administración tiene límites. Y cuando la administración sobrepasa esos límites es cuando nosotros tenemos un margen para presentar un buen recurso. Por ejemplo, si la administración promueve una contratación de servicios de seguridad y para el personal está pidiendo un requisito que va más allá de lo que la ley pide. Por ejemplo, que los oficiales de seguridad tengan un bachiller universitario en administración de empresas, por decir algo, como para que se vea que ahí hay un exceso en lo que la administración está pidiendo. Ella puede defender que quiere oficiales de seguridad muy preparados, que quiere, pero ahí habría un abuso, digamos, habría ya un requisito que supera lo mínimo que establece la ley. Y hay que tomar en cuenta que estos límites de la discrecionalidad son los que siempre nos van a servir de parámetro para saber si lo que la administración está haciendo, el requisito que está planteando en el cartel es correcto o no. Y esos límites de discrecionalidad, ojo, no están en la ley de contratación, sino que más bien están en la ley general de la administración pública. El artículo 16 nos habla que la administración no puede adoptar actos que rompan o que quiebren reglas unívocas de la ciencia, la técnica o principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Claro que esto es muy subjetivo en algunos casos, ¿verdad? Porque yo puedo encontrar injusto, si volvemos al ejemplo de la caja, que yo que soy empresa constructora, que tengo muchos años de experiencia, incluso ya he hecho algún hospital, pero no he equipado alguno, no pueda participar.
Ahí lo que la normativa le diría, o incluso en un recurso probablemente le dirían, bueno, usted puede presentarse en consorcio con empresas que sí venden equipo médico, y entonces hacen una oferta consorciada y la expertise de distintos actores se une y la normativa de esa manera garantiza la libre concurrencia. Entonces hay que tener también claro pues ese tipo de alcance. Muy importante es repasar qué es lo que una administración puede pedir en un cartel, porque esto es una cosa que nos preguntan mucho. La administración puede hacer X o Y cosa, ¿verdad? La administración, este requisito estaría bien. Y normalmente nosotros la respuesta es depende, porque dependerá de la justificación que haya detrás. ¿Qué puede pedir una administración en un cartel? Bueno, deberá, ya no es ni qué puede, qué debe exigir. Bueno, debe exigir especificaciones técnicas, financieras, de calidad, jurídicas, todas aquellas que sean las necesarias para satisfacer el interés público. Y eso lo decide ella a partir de una serie de estudios que debería ser de previo a sacar el concurso. Ahora, esas especificaciones, en las que se refieren sobre todo a las técnicas, deberían describirse, ahí es donde empezamos a ver, afinar el oído, si se quiere, sobre a identificar cosas que estarían mal planteadas también en un cartel. Deberían describirse en términos de desempeño y funcionalidad, ¿verdad? De manera que esos requisitos sean lo más amplios en garantizar la participación posible, ¿verdad? Entonces, los requisitos deberían describirse en términos de desempeño y funcionalidad. La administración también puede estructurar un negocio, un tipo de contrato ya conocido, ¿verdad? El caso que les decía de la caja, un contrato de obra, o uno más particular hecho a su medida en función de su propia necesidad. Eso también lo puede hacer. Y debería además respetar pues el contenido mínimo que ya de por sí describe el cartel. Los requisitos, otra cosa que puede hacer la administración, y esto lo decimos porque son cosas que responden a preguntas que nos hacen mucho en el servicio de consulta. Puede la administración pedir en el cartel requisitos que están en otras normas, las patentes, el permiso sanitario, registros sanitarios, títulos académicos, la incorporación a un determinado colegio. Es más, en algunos casos no es que puede, sino que debe. Y en muchos casos, aunque el cartel no lo pida, si está en una norma de orden público, por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento deriva de la Ley General de Salud. Ese requisito es obligatorio sí o sí, independientemente de si está o no en el cartel. Entonces, el que se pida la patente es materia de objeción, el que se pida de un permiso sanitario es materia de objeción, el que se pida la incorporación a un colegio profesional, si el requisito no es obligatorio por ley, sería un tema de objeción probablemente, porque limita la participación. Pero si ya el requisito lo exige una ley, ahí no cabe ningún tipo de objeción porque ya es un tema obligatorio. Podría la administración exigir requisitos más rigurosos que los que ya me exigen otras normas, pero vean que ahí puse un par de asteriscos, por el ejemplo mismo que les ponía de los servicios de seguridad y el requisito académico. Ha habido casos, el requisito académico actualmente, si no me equivoco, y tal vez alguno es del sector de los servicios de seguridad, me parece que el personal para prestar servicios de seguridad tiene como mínimo que cumplir con el ciclo de educación diversificada. Si se pide algo más riguroso, la Contraloría eso lo ha interpretado como un límite excesivo a la participación y a la igualdad de trato y no lo ha permitido, ¿verdad? Entonces eso lo ha, pero en algunos casos la administración sí podría pedir requisitos que sean un poco más excesivos siempre que lo justifique. Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes, todas estas disposiciones o similares deberían describirse en el cartel con la mayor amplitud que permita el tipo de negocio o deberían describirse como puntos de referencia. El otro día nos consultaba un suscriptor por una objeción que quería plantear para una cosa muy específica, el torque de un vehículo, ¿verdad? Ahí, en ese tipo de cosas, el análisis que hay que hacer es si esa medida que la administración está poniendo es muy específica, nos amparamos al artículo 52 del reglamento a la ley de contratación y le decimos a la administración, está justificado porque debería plantear medidas o rangos
que permitan de alguna manera una cierta flexibilidad. Nuevamente, siempre las características tienen que ir en función del desempeño y la funcionalidad. Lo mismo en el caso de tipos de materiales, artefactos, equipos, siempre que la nomenclatura, la simbología, los signos distintivos no universales o la marca se usen como referencia. Eso es muy importante. Saber que la administración, en principio, no debería pedir características específicas como marca, salvo que esté justificado. Clave entonces en esta materia es entender que la necesidad del cliente, entender cuál es la necesidad del cliente y tomar en cuenta que es más importante la necesidad del cliente que lo que nosotros estamos en capacidad de ofertar. Yo sé que ustedes me dirán, pero eso no me favorece, pero es que el análisis en la materia de contratación es así. Y les pongo un ejemplo, una entidad, y esto es de la vida real, como quería comprar vehículos, saca una licitación para la compra de vehículos y uno de los requisitos de admisibilidad o de los requisitos de esas especificaciones técnicas, aquí vean, no había rango de nada, era motor igual o superior a 2000 centímetros cúbicos. Este interesado en participar tenía vehículos muy similares pero con un motor más pequeño. Ahí pretendía objetar el cartel. Bueno, aquí el mensaje que yo les digo es, vean más allá de lo que ustedes pueden ofertar, porque al analizar ese caso, la pregunta clave es, ¿qué uso se le dará a esos vehículos? Porque se supone que las limitaciones a la libre concurrencia o a la igualdad de trato en este tipo de casos se dan cuando son limitaciones arbitrarias y la arbitrariedad viene cuando el requisito está injustificado. Entonces, ¿qué es lo que uno pregunta? ¿Qué tipo de vehículos es? ¿Qué tipo de vehículos son? ¿Y qué uso se le va a dar? En este caso eran vehículos de la CONAI, de la comisión la que maneja los asuntos indígenas, y eran vehículos que se iban a utilizar para ir a zonas indígenas, que normalmente son zonas de difícil acceso con unas determinadas características geográficas, y por eso era que la institución pedía unas características, entre ellas un motor de un determinado tamaño. Ahí vale la pena intentar una objeción. Si yo tengo este vehículo, que es un automóvil de lujo, y la administración está necesitando un vehículo de doble tracción con ciertas características por el uso que le va a dar, puedo intentar un requisito, una objeción, la puedo intentar, pero eso va a prosperar. No he puesto atención en la necesidad que la administración intenta satisfacer. Por más que la Constitución política me ampare en la libre concurrencia, en la igualdad de trato, si yo lo que ofrezco no sirve a los propósitos de la necesidad que la institución pretende satisfacer, yo no tengo opciones. Y eso lo tengo que tener claro desde el principio. La mayoría de las objeciones se enfocan de una manera incorrecta, siempre pensando en lo que yo tengo, sin pensar en lo que la administración necesita. Y hoy yo lo que les quiero decir es, hay que justamente enfocarse, cambiar la forma de analizar el cartel. Uno de los principales errores al plantear la objeción es enfocarnos en ese requisito que no nos deja participar sin revisar el alcance total del cartel, de la necesidad que tiene la administración y de cómo ella está planteando la solución a esa necesidad. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos bien esa necesidad que tiene la administración y si más bien es la administración la que se equivocó a la hora de formular ese mecanismo con el cual intenta resolver esa necesidad, nosotros tenemos una oportunidad de un buen recurso de objeción. Si yo le digo a administración, usted está pidiendo un requisito que de nada sirve, porque usted necesita esto, pero eso que usted está pidiendo no le va a resolver ese problema. Usted tiene ahí un margen para un buen recurso. Pero si no le damos esa vuelta al análisis y nos enfocamos simplemente en lo que tenemos, el recurso probablemente se va a quedar corto. ¿Qué no se puede exigir en un cartel? Pues no se deberían exigir requisitos injustificados desde el punto de vista técnico, jurídico o financiero. Y es por eso que yo les digo, no basta con simplemente señalar, yo no cumplo ese requisito, sino que tiene que ir más allá a revisar si hay o no una justificación para ese requisito. Y la justificación puede estar en el expediente, puede no estar,
Y usted tiene la clave si conoce lo que vimos antes, las reglas unívocas de la ciencia, de la técnica aplicables a ese caso. Resulta que la administración está pidiendo algo que según las reglas de la ciencia o de la técnica aplicables para ese tipo de tecnología, ese tipo de negocio, para ese tipo de objeto contractual, no tiene nada que ver, no tiene ningún fundamento. Lo que la administración pide no existe o efectivamente va contra todos los usos recomendados, por ejemplo. Usted tiene ahí un margen para una buena objeción. Características exclusivas o marcas específicas no debería exigirlas la administración, salvo que tenga una justificación, ¿verdad? Y esa falta de justificación es lo que determina que el requisito sea arbitrario. Y todo esto que yo les estoy exponiendo hay que decirlo en el recurso. Hay que decirlo porque de lo contrario se nos va a quedar corto. El segundo paso es identificar y diferenciar las cláusulas que voy a impugnar, porque un cartel tiene distintos tipos de cláusulas. Las generales, las que me dan información, las cláusulas invariables, llamadas así, que se refieren a los requisitos de admisibilidad y que son los requisitos que sí son una barrera si yo no los tengo. Son obligatorios y por lo tanto, quien no cumpla esos requisitos no puede, no tiene ningún margen, ¿verdad? Ahí sí hay una barrera. Y los requisitos que forman parte del sistema de evaluación, que no impiden la participación, porque lo único que hacen es dar puntos, premiar una condición distinta que tienen algunos oferentes con respecto a otros. Entonces, ahí el análisis es distinto. Por ejemplo, en condición de invariable, la experiencia del oferente como empresa o la experiencia de su personal. Muy importante fijarnos en cómo se pide que se compruebe ese requisito, la declaración jurada, las cartas de referencia. A veces no es, el problema no está en el requisito como tal, sino está en el medio de comprobación. Ahora está en trámite un proceso muy grande donde se está pidiendo, se pretende que participen empresas internacionales incluso, y se pide una determinada experiencia, pero se están pidiendo y cartas de experiencia, una experiencia de al menos, si no recuerdo mal, de 10 años. Y el medio de comprobación son cartas firmadas con una serie de formalismos que difícilmente, si me aceptan experiencia de hace 10 años, yo voy a tener una carta que cumpla con esos formalismos, porque puede que yo tenga la carta desde hace 10 años y ya no tenga acceso. Esa empresa a la que yo le di ese servicio ya desapareció, ya yo no tengo acceso a eso. Y entonces el problema no está en el requisito, sino en la forma en que me piden comprobar el requisito. En el sistema de evaluación, cantidad de proyectos similares. Aquí puedo tener el problema de que no es que me limita, porque yo no me están impidiendo participar, pero por ejemplo no sé qué significa proyectos similares. ¿Qué representa? De manera que yo me gane los puntos que dan por el reconocimiento de proyectos similares. Entonces, hay que ponerle atención a los requisitos que son obligatorios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la experiencia, o en cambio los factores de evaluación o el medio con el que se pide comprobar uno u otro, porque el problema podría estar en cualquiera de estas casillas podría estar el problema y el enfoque del recurso tiene que ser diferente, tiene que ser específico para el tipo de cláusula que yo estoy atacando. Si es una cláusula de admisibilidad y yo no cumplo con el requisito, me están limitando la participación, me están limitando en principio la igualdad de trato, pero yo tengo que demostrar en dónde está esa limitación y por qué esa limitación es arbitraria. Si en cambio el factor de lo que voy a objetar es un factor de evaluación, aquí no me están limitando la participación porque yo puedo participar, lo que pasa es que no me gano los puntos, ni me están limitando o no se está afectando la igualdad de trato o sí se está afectando, de hecho, porque el sistema de evaluación reconoce diferencias, pero es que ese justamente es el propósito del factor de evaluación. Entonces, yo no puedo objetar un factor de evaluación con los mismos argumentos que usaría si voy a objetar un requisito de admisibilidad. Y en este caso, más bien hay que demostrar que son desproporcionados, que son inaplicables o que no dan valor agregado. Otro elemento clave en la correcta fundamentación de un recurso es tener presente la prueba, la carga de la prueba, la obligación que tengo como objetante de demostrar que el cartel es arbitrario. Se presume, siempre se va a presumir que el cartel está bien hecho. Aunque usted sepa que el cartel está mal hecho, si usted llega con un planteamiento de objeción ante la Contraloría siempre le va a partir de que el cartel está correcto.
y la Contraloría tiene una tendencia, lo digo, es mi apreciación personal, ¿verdad? Obviamente, pero desde mi punto de vista profesional, y tiene una tendencia a sospechar de los objetantes, a no creerle a los objetantes, a pensar que el objetante lo único que quiere es entrar en un negocio, lo cual no es nada negativo, de hecho, y es lógico que eso es lo que quiera, pero de alguna manera hay como una resistencia a creerle al objetante. Entonces, no bastan las afirmaciones. Toda la manifestación que usted haga, cualquier afirmación que usted haga, la tendrá que demostrar y la tendrá que demostrar a través de prueba idónea. La gran pregunta que hay es, ¿qué es prueba idónea? Y eso hay que verlo caso por caso, porque no hay una regla, no hay un concepto dicho de prueba idónea. La Contraloría normalmente dice qué es lo que no es prueba idónea, pero no nos dice qué es lo que sí es prueba idónea. Ahí en eso, pues nosotros hemos ido elaborando una serie de tips según los casos y eso pues lo estaríamos viendo en el próximo taller sobre recurso de objeción. El cartel, por ejemplo, el cartel, si yo manifiesto una objeción, ese cartel está hecho para favorecer una única marca. Una afirmación como esa usted la tiene que fundamentar. No basta tirar el argumento y dejarlo ahí como para generar la sospecha y que la Contraloría vaya y revise. No, eso no funciona de esa manera. La Contraloría simplemente le va a decir no trajo prueba, se cae el recurso por falta de fundamentación. Para ir puntualizando y ya ir dando paso a otras consultas y al cierre de la charla, es indispensable indicar cuáles son las cláusulas, obviamente, que identificamos que tienen problemas. Decir, puntualizar en la cláusula 1, la cláusula 3, el sistema de evaluación en el punto X, ¿verdad? Señalar cuáles son esas violaciones a los principios o a normas o a reglas del procedimiento. Hay casos en que son muy claros. Si, por ejemplo, la administración está dando un plazo inferior para recepción de ofertas al que dice la ley, eso es un tema de objeción y ahí es muy claro. Cuando son quebrantos así tan directos, la objeción va como quien dice rodada, ¿verdad? Va fácil. Pero cuando ya es un tema de argumentación, donde yo tengo que probar que hay un quebranto a reglas o a normas o a principios, normalmente es a principios, el tema ya es más de interpretación, ya es más ambiguo. Entonces yo tengo que ser capaz de probar que esa limitación existe y que es arbitraria. Presentar prueba. Un caso ante la Contraloría sin prueba es un caso que está prácticamente destinado al fracaso. Inclusive muchas veces usted lleva prueba y la Contraloría le dice, no, esa prueba para mí no vale, ¿verdad? En ese tema es un poco complicado. Hacer el ejercicio de demostrar, ese es un segundo elemento o una segunda parte del recurso, el ejercicio de demostrar que lo que yo ofrezco, bien o servicio, sí sirve para satisfacer las necesidades de la administración, pero eso es un segundo plano. Muchas veces el error está en que los objetantes se enfocan en eso y dejan de lado todo lo anterior. Y respaldar esos alegatos y esa teoría de su caso con antecedentes y con jurisprudencia. Hay que hacer estudio para ver si ya hay pronunciamientos sobre casos similares a los suyos, de manera que pues la administración vea que ya hay una línea de pronunciamientos y aún así a veces pues cuesta, ¿verdad? Pero sí, esa sería la técnica correcta. Por ejemplo, otro caso, si en una compra de vehículos también se pide un motor diésel y yo tengo el mismo vehículo, pero un motor gasolina, tendría que demostrar la violación de los principios de igualdad de trato y de libre concurrencia porque se pida el motor diésel. ¿Cómo? Tengo que entrar a analizar el por qué eso es arbitrario. Vean que a veces no es tan fácil, ¿verdad? ¿En qué consiste esa violación y por qué sería eso excesivo? ¿Por qué estaría injustificado? ¿Por qué de cara a las reglas de la ciencia, de la técnica, eso ya no? Y a veces entonces ese es el gran problema y presentar pues la prueba correspondiente. Aquí hay citados algunas referencias justamente de jurisprudencia donde se caen los recursos por falta de fundamentación en ejemplos como ese. En cambio, si voy a objetar una cláusula del sistema de evaluación, por ejemplo, en este caso, la antigüedad del oferente como representante del fabricante, ahí ya no puedo alegar que esto limita la libre participación, porque es que usted sí puede participar. El tema es que usted no se va a ganar los puntos o va a ganar menos puntos de los que usted necesita para poder ganar. Entonces, para poder resultar adjudicatario. En ese caso tendría que demostrar que esta estructuración de puntaje es desproporcionada, es irracional, que no aporta valor agregado, explicar cómo se da eso y presentar la prueba. Ese es el reto más grande que hay.
No sé, don Mauricio, si hay más preguntas, porque aquí acabaríamos con la exposición. Em, sí, Marcela, tenemos, el asunto es que tenemos bastantes preguntas todavía, tenemos, y no nos, o sea, estamos ya sobre el tiempo. Eh, yo preferiría, Marcela, y con todo respeto con los participantes, eh, ¿por qué no hacemos esto? Que es que nosotros estamos por publicar el newsletter, ¿verdad? El boletín mensual de Conexis en los siguientes días. Entonces, vamos a seleccionar de las preguntas, tal vez los temas más relevantes, y Claro. vamos ¿cómo se llama? Usted, Marcela, nos prepara un parrafito ahí de respuesta para cada una y se las enviamos. Por supuesto. De esa forma tenemos esto, o sea, podemos atender sus consultas ahora. Hay una segunda opción y es que muchas de estas consultas también ustedes y los que son suscriptores de Conexis pueden, tal vez yo aquí les comparto un momentito la pantalla. Bueno, antes de entrar ahí, esta capacitación que usted menciona me parece bien importante anunciarla en este momento porque si ustedes se dan cuenta, esas fechas son de mayo o son de junio, perdón, Ana Marcela. Don Mauricio, entiendo que son de mayo. No sé si quedaron para mayo o si al final se optó por junio. Yo las tenía como mayo, Ok, nosotros las pero vamos a estaríamos revisar, revisando en todo caso, sí. nosotros Es las vamos a revisar. Ujú. un taller teórico práctico donde intentamos darles las herramientas más importantes y ver casos más concretos, sobre todo en esos temas de lo que sería prueba idónea, que tal vez es uno de los obstáculos o de los retos más relevantes a superar a la hora de redactar una objeción. Y pues vamos a ver todas las formalidades, cómo calcular el plazo y cómo redactar. Ustedes se van a llevar sus formularios para que les sirvan de guía para la redacción de un buen recurso de objeción y los tips y recomendaciones nuestros más importantes de manera que tengan pues más oportunidad de ganar estos recursos que para mí es el recurso más difícil de ganar hoy por hoy. Y aquí lo que importante es que son reuniones de Zoom prácticas, ¿verdad? Ustedes están cara a cara con Ana Marcela y van viendo y van redactando y van compartiendo información y demás, de tal manera que ella los va llevando paso a paso, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, no es un tema fácil, ¿verdad? Entonces nosotros nos comprometemos a avisarles a todos eh, qué días van a hacer estas capacitaciones. Y el costo también El costo que va a tener un costo diferenciado, ¿verdad? De acuerdo a lo que, como está previsto, que es los suscriptores de Conexis van a tener un precio preferencial y los que aún no son suscriptores de Conexis también están cordialmente invitados, pero tenían un costo completo. Eh, yo quería, para terminar, nada más voy aquí a compartirles un momentito mi pantalla. Quería para terminar dos cosas, nada más. Cuando entran a Conexis, en el Conexis Bot, los que son clientes de nosotros, pueden, ahí tienen otras opciones. Una de las opciones son consultas legales. Entonces, este tipo de preguntas que ustedes están haciendo ahora, siendo clientes de nosotros, pueden eh, ponerlas ahí en el momento que requieran y van a entrar en contacto directo con Ana Marcela y Ana Marcela los va a guiar. Para los que no son clientes de Conexis, también a través de cuando entran a Licita y Gana, ustedes pueden poner, si desean más información de Conexis y ahí mismo de una vez, es más, si quieren en este momento lo pueden probar, ahí mismo de una vez les van a brindar información sobre lo que ocupen de tecnología, de entrenamientos y demás. Para terminar, como siempre, quiero nada más que si nos pueden
compartir, ¿verdad? Tenemos una oferta, de fin de mes que es si deseo información para suscribirme a Conexis y aún no soy cliente, con solo darle clic aquí tendrán un 25% de descuento y una consultoría personalizada gratis. ¿Esa consultoría qué es? O sea, aparte de estos entrenamientos generales que nosotros damos a través de webinars y cursos todas las semanas para nuestros clientes, también tenemos consultores expertos que se sientan con ustedes y revisan cómo cómo está su desempeño, digamos, cómo les está yendo con las ventas a gobierno, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, o sea, hay cáscaras de banano por todo lado, ¿verdad? Desde identificar oportunidades, desde darle seguimiento, desde presentar recursos, monitorear fechas, plazos, tener un entendimiento general de cómo es que contrata el Estado, presupuestos y demás. Y estrategias de precios, estrategias de cómo estudio mis competidores, eh, ¿cómo se llama? ¿En qué estoy fallando? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es mi nivel de participación? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy ganando? ¿Cuáles son mis productos que son más competitivos? ¿Verdad? ¿Dónde podría focalizar mi estrategia? Nosotros todo eso, ¿cómo se llama? Lo trabajamos individualmente con clientes y en esta ocasión, los que den clic para decir, deseo información de Conexis, van a tener una consultoría solo para ustedes con un experto, experto reconocido, ¿verdad? Experto, no experto teórico, sino experto, porque está en la misma cancha que todos los proveedores todos los días, este, eh, y la experiencia que hemos tenido durante estos últimos meses con ese tipo de consultoría ha sido excelente. O sea, los clientes realmente están agradecidos porque han identificado oportunidades de mejora concretas. Y si después de eso requieren un acompañamiento, ¿verdad? Un apoyo más prolongado, eso también, ¿cómo se llama? Ahí mismo se puede plantear, ¿verdad? Y nosotros también lo ofrecemos. Entonces, los invito, ¿verdad? A seleccionar ese botón, ¿verdad? Obtener una tarifa muy preferencial para suscripción, ¿verdad? Tenemos paquetes de todo tipo, desde pymes hasta empresas muy grandes y con varios países y demás, con muchos usuarios. Y están obteniendo esa consultoría personalizada sin que les cueste más y con un 25% de descuento, que lo que suena como una excelente oferta para terminar el mes. En la pandemia, ¿verdad? Igual que pasó el año pasado, ahora que estamos en teletrabajo, yo aquí estoy en el kinder de mi esposa, es una excelente oportunidad para capacitarse, ¿verdad? Y es una necesidad buscar formas de levantar los ingresos y mantener los negocios, ¿verdad? Y cumplir con las cuotas de ventas en tiempos de crisis. Entonces, vender a gobierno es una excelente opción, pero para vender a gobierno se ocupa apoyo, ¿verdad? Yo solito, o sea, por más que revises y copy, gaste ahí horas buscando cosas, eso no es, estoy muy empezando todavía, ¿verdad? O sea, que me pasen un reportito de estas son las oportunidades que hay para usted en o sea, eso es muy pequeñito, ¿verdad? O sea, hay un camino largo que sigue después de eso y la competencia cada vez es más dura, ¿verdad? Entonces, los invito, ¿verdad?, a capacitarse y a informarse, mantenerse, digamos, contar con el apoyo de Conexis. Ana Marcela, como siempre, le agradecemos todos, estoy seguro, mucho su guía. Los invitamos y les vamos a mandar, hoy tuvimos un tema técnico que no nos percatamos, y es que el webinar de hoy tenía un límite de usuarios, entonces se quedaron muchas personas por fuera que nos han estado pidiendo
y me quedé por fuera, necesito la grabación. Se las vamos a mandar a todos los que se registraron, se las vamos a O mandar podemos mañana. repetir también, ¿verdad? También podemos repetir, ¿verdad? Todos los cursos que ustedes, o sea, a través del Conexis Bot, los suscriptores, o a través del Conexis Bot también, para que sean Liz y te gana. Si ustedes tienen cualquier sugerencia, nos la escriben por ahí. Y nosotros somos todo oídos, ¿verdad? Lo que queremos es apoyarlos donde ustedes sientan que necesitan más apoyo. Entonces, para el próximo mes, pues bueno, suscriptores de nosotros, recuerden hoy a las 5 en Panamá, a las 4 Panamá, y mañana el curso a las 4 con nivel básico de cómo compran la administración pública. Pero para los cursos para mayo, les vamos a informar sobre esta capacitación que es así como uno por uno, letra por letra, ¿verdad? Muy personalizada para el tema de recursos. Y con Ana Marcela. Vamos a tener otras charlas también de interés que los vamos a estar, ¿cómo se llama? Comunicando a todos ustedes. Bueno, por hoy vamos a terminar. Todas las preguntas que ustedes hicieron quedan registradas, digamos, para que nosotros le podamos dar seguimiento y les vamos a enviar la grabación y la respuesta a sus preguntas, la grabación mañana y la respuesta a sus preguntas cuando salga el newsletter a principios de mayo. Bueno, les agradecemos mucho y más de tiempo tenemos que terminar ahora. Ana Marcela, no sé si tiene un último mensaje de Pues no, despedida. muy agradecida con usted, don Mauricio, y con nuestros suscriptores y nuestros invitados por el interés mostrado y a la orden siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, se cuidan y nos vemos pronto de nuevo. Saludos.